Bueno, recordarán que la semana pasada estudiamos el tema de interpolación. Y ese tema lo estudiamos con un cierto interés en resolver ecuaciones funcionales, que es el tema de esta semana. ¿Okay? Entonces, la idea acá es que nosotros en economía, en la práctica, encontramos ecuaciones funcionales con cierta frecuencia. Por ejemplo, cuando estamos en el curso de macroeconomía, es frecuente en un modelo dinámico encontrarse una ecuación de Bellman o incluso la ecuación de Euler, que sale de esa misma ecuación de Bellman, o tenemos modelos de expectativas racionales que queremos determinar su equilibrio, o en cursos ya más propiamente matemática. Recuerden cuando llevaron su curso de ecuaciones diferenciales. ¿Qué tienen en común todas estas? Bueno, lo que tienen en particular es que en estas ecuaciones la incógnita no es un número ni un vector, sino que es una función completa. Entonces, en lo que viene en esta clase, vamos a pensar que una ecuación funcional es como una función grande, que acá estoy llamando f mayúscula, que toma dos argumentos. Esta f minúscula, que es una función, y esta x, que es un vector en el que yo podría evaluar la función f pequeña en él. ¿Ok? Entonces, vean que acá la gracia es que tengo una relación entre una función, ahí me puedo imaginar a esta f como, y de alguna forma están combinados, que eso es igual a cero. Vean que igualar a cero no es para nada restrictivo, porque si estuviera igualado a cualquier otra cosa, nada más agarro esa cualquier otra cosa y la paso a restar del lado izquierdo y vuelvo a obtener el igual a cero. Entonces vean que no es que tenga una restricción fuerte en esto. Ahora, la gracia es que eso está definido para cualquier vector x en algún conjunto S mayúscula que no estoy definiendo explícitamente, más allá que decir que está en RD. Entonces vean que el hecho de que esté en RD me está diciendo básicamente que X es un vector de dimensión D y F es el mapeo que me pasa esos dos argumentos, la función misma. Vean que la función está definida casualmente en S, que es donde residen los valores de X, y un elemento X de esa misma función S. ¿Okay? Ahora, un caso típico de esto, recuerden haber visto una ecuación diferencial como esta. Bueno, acá vean que en esta ecuación diferencial, y' se refiere a la derivada de y. Entonces vean que y en realidad es una función f de x. Entonces esto, en términos de f grande, f pequeña y x, lo podríamos escribir como la derivada de la f con respecto a x más 2 veces f menos 3 veces x, todo esto va a 0. ¿Okay? Y de nuevo, vean que la incógnita no es un vector. En este caso en particular, mi incógnita es casualmente la función misma que está acá. Vean que esa función yo la puedo evaluar en este x, por eso cuando hago esta notación, le pongo tanto a la f grande, que es la ecuación funcional, la hago depender de la función incógnita y puede que haya una x ahí suelta, como decir esta x, que vean que está suelta, no está dentro de la f. ¿Okay? Ahora, cuando hacemos este mapeo, de que yo agarro una función, perdón, un vector x y lo evalúo ahí, evalúo esta función, ecuación funcional, y vean que me va a dar alguna cantidad. Bueno, a esa cantidad le voy a llamar un residuo de f. ¿En qué sentido es un residuo? Vean que esto, si me diera 0, estoy encontrando puntos en los cuales la función f satisface la ecuación.
Pero recuerden que mi incógnita es toda la función f, no es solamente f evaluada en algunos puntos. Entonces, en esta definición es importante ver que es con respecto a esta x. Cuando yo evalúo esto, recuerden que f es una función de x. Entonces, mi función vista general, como esta f depende de x, si yo enchufo un valor x acá y acá, el resultado me puede dar cualquier cosa. Y digamos que me da 5. Bueno, a este 5, que vean que no es una solución porque es 0, yo voy a decir que este es un residuo de la ecuación funcional, ¿ok? Ahora, ¿qué sería una solución? Bueno, vean que bien podría darse el caso, yo tengo un valor x en particular, donde de verdad me da 0, para un x específico. Vamos a llamarle x asterisco. Vean que yo no, en este caso, yo no diría que encontré una solución. ¿Por qué? Porque mi incógnita no era x, era f. ¿Ok? Entonces, x asterisco es apenas un valor donde f me dio 0. Entonces, vean que la solución de mi ecuación funcional en realidad es una función que no importa dónde yo la evalúe, siempre me va a dar 0 el residuo. ¿Ok? Ahora, un ejemplo en particular es la ecuación de Bellman. Esto posiblemente lo habrán visto en sus cursos de macroeconomía. Y si no lo han visto, no se preocupen mucho ahorita porque lo vamos a ver en el siguiente tema, cuando empecemos a ver aplicaciones de este tema que estamos estudiando hoy. Por lo pronto, nada más quiero que vean que yo tengo acá una función v que depende de x y aparece en ambos lados. Vean que acá tengo también v. ¿Dónde está y? Y está relacionada con esta x, ¿ok? Entonces lo que quiero que vean acá es que tengo una ecuación funcional. Mi incógnita en este caso es la función v, ¿ok? ¿En qué sentido tengo la función? Bueno, vean que esta f depende de v y el argumento de v es x. Las puedo definir como v de x menos el max de u. Ya ustedes saben dónde está el valor. Bueno, voy a ponerlo acá, x, y más delta v. Vean que esta maximización la estoy haciendo con respecto a un valor y que pertenece también al mismo conjunto que pertenece a x. Vean que es el mismo conjunto. ¿Okay? Entonces vean que visto así, yo ando buscando una función v que no importa qué valor x yo le enchufe a esta función, el resultado me es 0 a todas las x que sean admisibles en mi conjunto S. ¿Okay? ¿De dónde sale y? Bueno, vean que esto es un problema de maximización. Entonces, una vez que yo tengo un x fijo, vamos a ver, imaginen que esta x ya está fija, esta también está fija. Bueno, visto como un problema donde ya x está fijo, acá mi problema de maximización lo hago con respecto a y. Ahora, vean que el resultado de esto, cuando yo resuelva este problema de maximización, no sé cómo, pero en teoría, yo puedo encontrar un y asterisco que me dé el máximo de eso que está dentro de los paréntesis. Vean que ese y va a depender de un parámetro, va a depender de casualmente del valor que yo le dé a x. En ese sentido, es una función de x. Entonces vean que una vez que ya yo encontré el y óptimo, lo vuelvo a enchufar acá. Entonces vean que en definitiva, todo lo que está acá va a depender de x. Entonces, una vez que yo resuelva esto, encuentro el y que maximiza, pero ese y depende de x. Entonces, una vez que lo vuelvo a guardar acá, todo lo que está después de este menos va a ser una expresión que depende de x. Bueno, esa función enorme que depende de x, se la voy a restar a esta otra, y esa me está definiendo mi ecuación de Bellman. ¿Cuándo voy a decir que encontré una solución? Bueno, cuando yo encuentre una función v que va a estar aquí y va a estar acá, para la cual no importa cuál x utilice yo dentro de mi
espacio de valores admisibles, esto se me haga cero siempre. Esa va a ser una solución. Ok, entonces ven acá lo que les acabo de decir. Entonces yo puedo imaginarme a mi ecuación en forma canónica como mi incógnita es la v, y esa v depende de x, y lo que tiene que resolver, o está definiéndola, es esta expresión que está acá. Bueno, sobre eso es que va a tratarse el resto del curso. Es sobre cómo hago yo para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene de especial este problema? Bueno, lo que tiene especial es que es particularmente difícil. Vean que acá, a diferencia de un problema, incluso cuando veíamos ecuaciones lineales o no lineales, cuando hacíamos una ecuación lineal, teníamos una función de x igual a 0, de x era un vectorcito, ¿ya? Rn. Ahora este Rn podría ser, no sé, R6, R7, en cuyo caso me imaginaba que tenía 6 o 7 incógnitas, para lo cual ocupaba 6 o 7 ecuaciones. Bueno, vean que lo que hace difícil mi función, esta que estamos resolviendo ahora, es que la f que yo encuentre como solución tiene que satisfacer esta ecuación para cualquier x que pertenezca a S. Ahora, S, por lo general, va a ser un intervalo. Imaginen que fuera un intervalo que va desde A a B. Bueno, vean que acá, entre A y B, hay infinitos números. ¿Ok? O sea, no es como que solo tengo A más 1, no, no. Son todos los números reales que hay entre A y B. Entonces, esta función, en su solución, tiene que cumplirse para un infinito número de valores X, todos los posibles valores que ustedes puedan imaginarse entre A y B. Entonces ya mi incógnita no tiene dimensión finita, ahora más bien tiene dimensión infinita. Que por eso es que es muy difícil resolver estos problemas. Entonces, hay algunas, contadas, que tienen solución cerrada, que yo analíticamente puedo encontrarle la respuesta. Voy a tratar para la próxima semana de preparar un ejemplo donde eso sí es posible hacerlo, pero la gran mayoría no se puede hacer. Bueno, casualmente para eso es que está este curso. ¿Cómo hago yo para resolver una ecuación de estas donde ya no lo puedo hacer con papel y lápiz de manera analítica usando solo álgebra y cálculo? ¿Ok? Okay. Bueno, para eso lo que vamos a estudiar es un método que se llama el método de colocación. El método de colocación es una forma de aproximar soluciones. Entonces, vean que acá no vamos a resolver de manera exacta la función para todos los posibles valores de x, sino para algunos. Y lo que vamos a hacer es, con lo que aprendimos de interpolación la semana pasada, ver cómo escojo y cuáles son los nodos donde sí resuelvo la ecuación, y esperaría que todos los valores interpolados, la solución sea muy aproximada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Tengo el enorme problema de que hay una función f, que es la incógnita de mi ecuación funcional, y no tengo idea de cómo encontrarla. Entonces, como no sé cómo encontrarla, yo voy a decir, bueno, la voy a aproximar con esta función. Esta función es una combinación lineal de funciones base y de ponderados con estos coeficientes. Eso fue lo que vimos la semana pasada como interpolación. Entonces vean que en lugar de evaluar esta f que yo no conozco, la voy a sustituir con esta f que sí conozco. ¿En qué sentido sí conozco? Bueno, yo conozco estas funciones base porque yo mismo las escojo. Entonces, ya con solo eso, ya yo conozco toda esta sumatoria. La puedo evaluar porque yo mismo escojo las funciones phi. Y en el momento que le ponga valores a los coeficientes, a la c, ya yo puedo evaluar esta función. Ahora, vean que f sombrero es una aproximación de f. Ahora, aproximaciones hay de aproximaciones. Hay unas muy buenas, unas muy malas. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es cómo hago yo para que f sombrero sea una buena aproximación para el f verdadero.
Pues para que sea una buena solución, recuerden que esta f original era la solución de este problema. Perdón. Bueno, si f sombrero fuera una buena aproximación de f, yo esperaría que también sea una solución, o al menos aproximada, de esto. Entonces yo esperaría ver esto. F sombrero sea aproximadamente igual a 0. Ahora, el método de colocación lo que va a hacer es fijar los valores de C, que vean que yo arbitrariamente escogí phi, pero ahora necesito saber, bueno, qué coeficiente le pongo a esos phi para que verdad la aproximación sea buena. Bueno, como esta forma de hacerlo, vean que me requiere n funciones, entonces tengo n coeficientes que determinar. Bueno, lo que vamos a hacer es sustituir esto, vean que esto es f sombrero, en la ecuación funcional. Ahora, en el mejor de mis sueños, yo voy a encontrar que eso siempre es 0 para cualquier x, pero eso es sumamente difícil. O sea, si pudiera hacerlo, no estarían estas. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, vean, me conformo que sea igual en n puntos x. Entonces, vean que acá estoy definiendo n ecuaciones, una para x1, x2, hasta xn. Entonces, quiero que vean que este es f. Esa sumatoria, la aproximación, nada más. Entonces vean que esto es sombrero evaluado en x1, coma, después tengo f sombrero, x2, x2, y todo esto es igual a 0. Y así me voy hasta tener f sombrero, xn, xn, igual a 0. ¿Okay? Ahora, ¿por qué necesito n ecuaciones? Vean que este sistema que estoy formando tiene n ecuaciones porque casualmente yo necesito fijar n coeficientes. Entonces, con eso lo que estoy formando es un sistema de ecuaciones. Ahora, a pesar de que mi aproximación, vean que f sombrero es simplemente una aproximación lineal de coeficientes veces phi, potencialmente la f mayúscula no es lineal, ¿ok? Entonces, con lo que va a terminar acá es un sistema de ecuaciones no lineal. Ahora, vean que mi incógnita en el problema original, en este problema, mi incógnita era una función completa. En este otro problema, vean que ahora mi incógnita son C1, C2, hasta Cn. Eso es un vector que pertenece a Rn, visto como un vector. No lineal, sí, será todo lo no lineal que queramos, pero ya nosotros sabemos resolver sistemas de ecuaciones no lineales. O sea, ya aprendimos Broyden, aprendimos el método Newton. Entonces vean que acá lo que estamos haciendo es transformando un problema inherentemente difícil, que posiblemente no tenga solución analítica, en uno que tal vez no tenga una solución analítica, un sistema de ecuaciones no lineal, pero para el cual yo sí conozco algoritmos numéricos que puedo poner a iterar y potencialmente llegar a la solución. ¿Ok? Bueno, eso es la esencia del método de colocación que estamos estudiando acá. Entonces vean que mi incógnita son los coeficientes C1 hasta Cn, que tengo que fijarlos para que mi residuo sea 0. Ahora, no puedo hacerlo para todos los x. El residuo, recuerden que es lo que me da esta función evaluada. Bueno, esta función evaluada en x, no puedo hacer que sea 0 en todas partes, ya quisiera, pero voy a obligarlo a que sea 0 en n valores, en estos nodos. ¿Para qué? Para tener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Bueno, a esa ecuación, así como está, le voy a llamar la ecuación de colocación. Vean que lo que hice es
tomar la ecuación original, mi ecuación funcional, y donde estaba la f verdadera, la sustituí por su aproximación y la evalué en tantos nodos como funciones base escogí en esta sumatoria. Entonces lo que hice fue transformarla en un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, como les dije hace un par de minutos, vean que mi incógnita ya no es la función f, como en la ecuación original, sino más bien estos coeficientes que me definen la aproximación. Entonces vean que ya logramos reemplazar el problema de resolver algo que es de dimensión infinita, donde la incógnita era f, por algo que es de dimensión finita, que es C1 hasta Cn. Sí, tiene n dimensiones, pero esa n es un número finito. Ok, bueno, este método, el método de colocación, es lo que vamos a usar para resolver todos los modelos dinámicos que vienen adelante en el curso. Okay. Y primero, antes de llegar a esos modelos más sofisticados, los modelos dinámicos, vamos a resolver unos cuantos modelitos más